Ok, ¿se oye bien? ¿Sí va? Bien, sí, el domingo, bueno, el sábado, acuérdense que hay que adelantar una hora al reloj, o sea, ahorita serían las 9:05, ¿verdad? Digo, para que se acuerden, pues, que no se les vaya a pegar las sábanas. Digo, sucede, ¿verdad? Bien. Ok, vamos a orar. ¿Qué les parece si me acompañan ahí en su lugar con oración? Señor, muchas gracias, Dios, por esta oportunidad que nos das de estar aquí juntos para escudriñar, para poder aprender de ti, Señor. Como siempre, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda obrar y hablar a cada corazón. Cada una de estas palabras que vamos a escuchar son de ti, Señor, son de tu palabra. Danos un corazón dócil, un corazón abierto y dispuesto a que tu palabra caiga como una semilla y de fruto. Y a mí, Señor, ayúdame, por favor, a poder hablar tu palabra como debo hacerlo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos viendo el tema de la fe. Es un tema que es muy largo, realmente, y vamos a ver hoy sobre esta misma serie de la fe. El tema es una fe no fingida. Una fe no fingida. Vamos allá a 1 Timoteo, por favor, capítulo 1. Versos del 3 al 5. Primera de Timoteo, capítulo 1, versos del 3 al 5. Y dice, Pablo escribe esta carta, que es una carta pastoral. Se le llama carta pastoral porque Timoteo era un pastor. Y primera y segunda de Timoteo y Tito fueron escritas a jóvenes pastores, discípulos de Pablo, y en el caso muy específico de Timoteo, ahorita vamos a ver lo que le escribe Pablo a Timoteo en el verso 3. Le dice, como te rogué, Pablo le dice a Timoteo, como yo te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Verso 5. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. En la versión lenguaje sencillo, los versos 4 y 5 dicen así: no dejes que pierdan el tiempo, hablando de Pablo, exhortando a Timoteo como pastor. Dile, mira, no dejes que la gente en la iglesia, la congregación, pierda el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto solo conduce a especulaciones sin sentido alguno, que no ayudan a la gente a llevar una vida de fe en Dios. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe genuina. De hecho, la palabra original en el griego habla más bien de algo que no está fingido, algo que no está simulado, algo transparente. Por eso en algunas versiones dice, como por ejemplo en la Reina Valera dice fe no fingida, en otras dice fe genuina. No sé cómo lo diga en sus otras versiones, ¿verdad? En el verso número 5. ¿Perdón? Al final del verso 5, ¿verdad?
Pero la palabra original habla precisamente de algo sincero, una fe sincera, una fe que no tiene doblez. Y nosotros vemos, por ejemplo, en el verso 4, Pablo pone que el fundamento del mandamiento que él está dando a Timoteo es la fe. El fundamento que está puesto ahí, el edificio, la edificación que Dios pone es la fe. Y el fin de todo esto es el amor, ¿no? Porque Pablo le dice a Timoteo que el propósito del mandamiento que él les dio para la iglesia, el mensaje del evangelio, en pocas palabras, es el amor nacido de un corazón limpio y de una conciencia, una buena conciencia, una conciencia limpia y de una fe genuina. Es lo que le está diciendo. Entonces, aquí vemos cómo Pablo, lo mismo que yo comenté la semana pasada, hablando acerca de la fe y el amor, incluso en el verso 14, de allí mismo de Primera de Timoteo, dice: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces Pablo resume y dice: mira, Timoteo, el mandamiento que yo te di, el mandamiento que nosotros le enseñamos a la gente, es un mandamiento que brota de una manera limpia, de un corazón limpio, que brota de una conciencia transparente y que como consecuencia de una conciencia y un corazón limpios, tiene una fe genuina, no tiene una fe distorsionada. De hecho, en Tito 3:15 también Pablo escribe a Tito y les dice: todos los que están conmigo te saludan, ya prácticamente terminando su carta, y les dice: saluda a los que nos aman en la fe, la gracia sea con todos ustedes, amén. Entonces, en resumen, el mandamiento que Pablo le da a Timoteo para que lo comparta con los hermanos, el evangelio, es un amor nacido o que salta como una fuente de agua de un corazón limpio. O sea, cuando dice un corazón limpio, no está diciendo que la gente tiene un corazón limpio. Lo que está diciendo es que el mensaje del evangelio purifica los corazones de la gente, limpia, ¿verdad? Transforma. Ahí en Hechos 15, 8 y 9, el mandato que el Señor le da a Pablo de predicar a los gentiles llega a hacerse un escándalo, porque llega un punto en el que los judíos que eran ortodoxos, como por ejemplo Pedro, Santiago y todos estos judíos de cepa que ellos decían: nosotros vamos a ir a los judíos. Bueno, y Pablo dice: yo voy a ir a los no judíos, o sea, a los gentiles. Entonces llega a haber una disputa tan grande que se hace un concilio, ahí en Hechos 15. Y fíjense lo que dice el verso 8, hablando precisamente de cómo Dios había extendido su mano y había tocado la vida de otros que no eran judíos. Dice: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, hablando de los no judíos, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Eso sucedió en el capítulo 10, cuando Pedro va a la casa de Cornelio y predica, y entonces ellos reciben la palabra y empiezan a hablar en lenguas, y el Espíritu Santo los bautiza. Y dice el verso 9: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. O sea, Dios no hizo diferencia entre judíos y gentiles. Y luego fíjense lo que dice: purificando por la fe sus corazones. Entonces, dice: mira, Timoteo, nuestro testimonio, nuestra forma de predicar, lo que la gente sabe es que nosotros predicamos, y predicamos sabiendo que todo se hace de una manera transparente, que la gente ha sido purificada en sus vidas por la fe, como lo dice aquí Hechos 15, 8 y 9,
y que también ha sido una transformación de parte de Dios en sus vidas. Dios ha obrado en sus vidas y ha traído como consecuencia una conciencia limpia, una buena conciencia. Allí en Primera de Timoteo 1:19, donde estábamos hace un momento, en el capítulo 1, Pablo le dice a Timoteo que él mantenga la fe y una buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Ahorita voy a llegar a ese punto, ahorita voy a llegar a hablar sobre esos versículos, porque vamos a ver cómo una fe no fingida, o sea, es una fe que se puede decir que es una fe de un corazón verdaderamente limpio, de una conciencia buena, y como consecuencia tiene una fe transparente, una fe no fingida. Fíjense, Pablo le dice también a Timoteo que los diáconos, hablando acerca del oficio de los diáconos, o sea, los diáconos son servidores dentro de la iglesia y son aquellas personas que sirven y que la iglesia pues les ha puesto, dice Pablo, pone una serie de requisitos por cumplir, y que la iglesia pues observa a estas personas y dice, pues creo que tienen el perfil para ser diáconos. Y ese es un cargo muy honroso dentro de la iglesia, ser un diácono. No es una cualquier cosa, no es ser pastor, pero es tener un cargo de servicio muy, muy bueno. Y uno de los requisitos que Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3, verso 9, es que los diáconos deberían de guardar el misterio de la fe. O sea, cuando habla del misterio, está hablando de la palabra, del evangelio de la fe, con una limpia conciencia. Tiene que haber una limpia conciencia. Algo que nosotros lo vemos en la Biblia que contrasta fuertemente, ¿verdad?, con aquellos que no tienen una limpia conciencia. Incluso allí mismo en 1 Timoteo, pero en el capítulo 4, si quieren ahí acompañarme, por favor, capítulo 4 de 1 Timoteo, en el verso 1 y 2, el apóstol Pablo escribe de manera profética, le dice a Timoteo qué es lo que iba a pasar en los últimos días. Fíjense lo que dice. El Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué van a hacer? Prohibirán casarse, prohibirán comer cierto tipo de comidas, cosas que Dios, ¿verdad?, bendijo, como ahora en Semana Santa, ¿verdad?, que se prohíben ciertas cosas. Pero fíjense ustedes cuál es la característica. Dice, son personas hipócritas, mentirosas, que tienen la mente cauterizada. Esa palabra cauterizada es para que más o menos entiendan, es cuando a un caballo o a un animal, por ejemplo una vaca o al ganado, han visto que en el campo les ponen un sello, ¿verdad?, los marcan, usan un fierro pues al rojo vivo, ¿verdad?, y pues empiezan a marcar a las vacas, ¿verdad? ¿Mande? Sí, con un hierro, ¿verdad?, muy caliente, el rojo vivo, ¿verdad? Y le marcan la piel con el pues muchas veces son las iniciales, ¿verdad?, del rancho, del dueño, ¿no?, el apellido. Bueno, esa palabra cauterizada es la misma palabra que se usa cuando hablamos de un animal que ha sido con un fierro candente marcado. O sea, tienen la conciencia, la tienen ya marcada. Cauterizada es ya cicatrizada. O sea, entonces, si se fijan ustedes, la Biblia contrasta claramente
con una persona que ha recibido la palabra de Dios con un corazón que ha sido limpiado, que ha sido transformado por la fe, que le ha dado una buena conciencia, o sea, tiene una conciencia distinta, diferente, no tiene una conciencia sucia, cochina, no, tiene una conciencia limpia, y que como consecuencia de estas dos cosas tiene una fe. ¿Cómo? ¿Cómo tiene la fe? Una fe no fingida, una fe limpia, transparente. Incluso, miren, vamos a ver en 2 Corintios 1:12, el apóstol Pablo podía decir de sí mismo y de sus compañeros, todos los que trabajaban con Pablo, tenían un sello, tenían una marca, y él podía jactarse de eso. Ahí lo dice, en 2 Corintios 1:12, dice, nuestra gloria es esta, dice Pablo. ¿Cuál es nuestra gloria? O sea, ¿en qué nos gloriamos? ¿De qué me puedo sentir yo jactarme? Decía Pablo. ¿En qué me puedo gloriar? Si hay algo que me puedo gloriar, decía Pablo, es en esto. ¿En qué? En el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con ustedes. ¿Se fijan? Él podía decir, yo no tengo nada de qué avergonzarme. Tengo un testimonio en mi conciencia de que siempre me he dirigido con sencillez, con sinceridad. Nunca lo he hecho usando medios humanos, sabiduría, tratando de quedar como un gran, ¿verdad?, hombre. No, dice, simplemente con la gracia de Dios, y él habla en plural. Dice, nos hemos conducido en el mundo. Hablando de todos los que colaboraban con él, dice, nos hemos conducido en el mundo, y dice, y mucho más con ustedes. O sea, Pablo podía decir, yo no tengo nada de qué avergonzarme. Tengo mi conciencia, tengo mi corazón, lo tengo limpio, no tengo nada de qué avergonzar, de qué esconderme, no les he hecho nada, y por lo tanto tengo una fe que no es fingida, es una fe limpia, una fe transparente, y eso es muy importante. En Hechos 23:1, el mismo Pablo, cuando fue llevado ante el concilio de los judíos, él mismo dio testimonio de su conciencia y dijo, varones hermanos, con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Se fijan? O sea, Pablo podía pararse en cualquier lugar, ser traído a juicio, y podían decir muchas cosas de él, pero nunca que él fuera un hombre que tuviera una conciencia torcida, que tuviera un corazón impuro, sucio, ¿verdad?, malicioso, nunca. Y por lo tanto, fíjense, una conciencia que está unida con una fe sana, siempre nos va a dar una fe bien transparente. O sea, no va a ser alguien que tenga una fe así como torcida, que no es una persona que tenga una fe como Pablo, que no tenía ningún problema, no se avergonzaba de nada, y sin embargo una conciencia mala, un corazón malo, nos habla de una falta de una fe que verdaderamente es transparente, ¿verdad? O sea, no una fe hipócrita, ¿verdad? Porque de eso está hablando, de una fe que es estéril, sino que es una fe, como lo enseñé yo la semana pasada, que obra por el amor, como lo dice Gálatas 5:6, que lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Ustedes se deben acordar que dice, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.
Entonces, nosotros tenemos que ver, pues, que nuestra fe va a ser una fe que va a ser en gran medida la consecuencia de un corazón y una conciencia limpia. Una persona que tiene una fe hipócrita, que tiene una fe que no es transparente, siempre va a tener los rasgos de una persona insegura, que siempre va a tener en su corazón, va a haber siempre cosas que le van a apartar. Ahorita vamos a ver los ejemplos que aquí mismo Pablo da, porque Pablo habla claramente de personas que en Éfeso se habían desviado de una fe genuina, no habían tenido una conciencia limpia, buena, ni un corazón limpio, y se apartaron de la fe, no tenían una fe genuina. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando una persona no tiene una fe genuina, que no es una fe real, sincera. Y hoy en día, de verdad, hermanos, necesitamos que haya en nosotros un corazón y una conciencia limpia para que podamos tener una fe no fingida, no una fe hipócrita. Incluso uno de los comunes denominadores que hoy en día, y desde el tiempo de Pablo, pero que hoy en día lo vemos muy marcado en muchos maestros que andan por ahí en las iglesias o en YouTube, ¿verdad?, subiendo videos y que la gente los ensalza y los busca, estos falsos maestros. Ellos hacen exactamente eso, atraen a las personas y les separan de una fe genuina, de una fe transparente, y los guían a tener en su conciencia una fe fingida, una fe que no es realmente transparente. Ahorita vamos a ir viendo poco a poco. Fíjense, vamos a ver ahí en el mismo capítulo 1 de en el capítulo 6 de 1 Timoteo. 1 Timoteo 6, 20 y 21. Porque cuando Pablo dice de las cuales cosas, en el verso 6 que estamos viendo de 1 Timoteo 1, desviándose algunos, ahí lo que está diciendo es que de las cuales cosas, que dice el verso 6, está hablando del corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Dice, se desviaron. Y la palabra desviar, no sé cómo lo digan en su versión, cuando dicen el verso 6, de las cuales cosas, en Reina Valera, desviándose algunos. Esa palabra, ¿cómo lo dice? No, en el capítulo 1, pero en el verso 6, donde estaba leyendo hace un momento. De las cuales cosas, dice Reina Valera, 1 Timoteo 1, 6, de estas cosas, ¿qué más? Ok, se han apartado. Dice Reina Valera, desviándose. ¿Han dejado qué, perdón? ¿Se fijan? Han dejado esa clase de amor. O sea, lo que está diciendo es Pablo, es que, dice, algunos han dejado, de las cuales cosas, de estas cosas que yo te hablaba, el corazón limpio, la buena conciencia y la fe no fingida, se han desviado, se han distraído, dice otra versión, ¿verdad? Y la palabra que usa ahí, el original, es errar al blanco. Errar al blanco, o sea, desviarse o distraerse o apartarse es errar al blanco. O sea, lo que está diciendo es, cuando, por ejemplo, una persona tiene una flecha, un arco y flecha, ¿verdad? Y de hecho esa es la palabra pecado, el significado de la palabra pecado es errar al blanco. Y lo que está diciendo es que estas personas
pues en lugar de digamos, de tomar la flecha y el arco y poner su mirada en el objetivo, pues han errado, ¡fum!, se han desviado. ¿Por qué? Porque han dejado estas cosas: un corazón limpio, una buena conciencia, una fe no fingida, y han errado al blanco, se han desviado de la fe. Dice ahí en la escritura que les dije del 6:20, les dice: Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué se le ha encomendado a él? ¿Qué se nos ha encomendado a nosotros? ¿Qué es lo que se nos dice en la palabra que debemos nosotros de guardar? ¿Qué tenemos que guardar? Pues el mensaje, ¿verdad? La palabra. Dice: mira, guarda lo que ¿qué se te encomendó? Pues predicar la palabra sanamente, enseñarla, predicarla. Dice: guarda lo que se te ha encomendado. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron. Ahí está otra vez, es la misma palabra que leí hace un momento, que estamos leyendo en 1 Timoteo capítulo 1. Dice: se desviaron de la fe. En el capítulo 2 de segunda de Timoteo 2, versos 16 al 18, segunda de Timoteo 2, del 16 al 18, nuevamente Pablo en su segunda carta, fíjense lo que le escribe: evita profanas y vanas palabrerías, porque van a conducir más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. Ahí está otra vez, esa es la misma palabra que usa tanto en 1 Timoteo 6:21 como en 1 Timoteo 1:5 y 6, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. O sea, en vez de apuntar espiritualmente hablando, ¿verdad?, y llegar a las gracias mencionadas que hablaba yo, corazón, la conciencia y como consecuencia una fe no fingida, se desviaron. Y esto es lo que vemos nosotros el día de hoy. Miren, en 2 Timoteo 4, verso 1, es precisamente lo que hoy estamos viendo. Y de alguna manera, no quisiera ser tan drástico, pero la verdad es que una persona, fíjense lo que les voy a decir, una persona que ha dejado un corazón limpio, que ha dejado una conciencia buena, limpia, y que como consecuencia tiene una fe no fingida, es en potencia, es un hereje. Es un hereje. Se convierte en un hereje. Se convierte en alguien que como consecuencia va a empezar a trastornar la fe de otros. Esto que dice Pablo en 2 Timoteo 4, ya lo estamos viendo hoy. Y de hecho, yo decía hace un momento, los falsos maestros es lo que hacen. Desvían a la gente de un corazón limpio, de una buena conciencia, y les hacen tener una fe no transparente, no genuina. Miren, vamos a leerlo y ustedes me van a decir si es cierto o no. Ustedes van a juzgar de acuerdo a lo que dice Pablo aquí en su epístola de Timoteo, y díganme si es verdad o no lo que dice el capítulo 4 de 2 de Timoteo. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, o sea, cuando Él venga,
que prediques la palabra. O sea, este es un pastor joven al que le está diciendo, mira, Timoteo, yo te encarezco delante de Dios, no de de Dios, que prediques la palabra. Fíjense, 1, 2, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Versos 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán. Esa palabra apartarán es la misma que dice se desviaron, es la misma. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pregunto, ¿esto es verdad o no? ¿Cómo dicen sus versiones, en sus distintas versiones? Me gustaría escuchar en otras versiones, porque no lo puse aquí porque me gusta luego que si tienen otras versiones lo puedan decir, pero díganme qué es lo que está diciendo Pablo en esencia, qué le está diciendo a Timoteo, qué es lo que iba a pasar de manera profética. Pablo está viendo por el Espíritu Santo lo que va a pasar en un futuro, que obviamente el futuro es ahora, lo estamos viviendo. ¿Y qué es lo que dijo él que iba a pasar? ¿Qué iba a suceder? A ver, léanlo en sus versiones, por ejemplo, lenguaje sencillo, nueva versión internacional, no sé, si las tienen por ahí, me gustaría que las leyeran, para que ustedes vean de una manera más clara lo que está diciendo Pablo que iba a pasar. ¿Se fijan? Le dice Pablo a Timoteo, le dice, mira, vendrá un momento, un tiempo va a venir, va a llegar el momento, en pocas palabras, cuando la gente ya no va a estar expuesta a la sana doctrina, ya no va a querer la sana doctrina. ¿Qué van a querer? Dice, mira, teniendo comezón de oír, o sea, ¿quién de ustedes no sabe lo que es la comezón del oído? ¿Verdad? ¿Quién no sabe lo que es eso? Todos. Ahora la pregunta es, ¿se siente placer cuando uno se rasca el oído? ¿Verdad que sí? Cuando uno se rasca el oído con algún cotonete o con alguna servilleta, no sé, con lo que uses, ¿verdad? Y te rascas, se siente satisfactorio, ¿no es cierto? Es placentero, ¿o no? Sí. Y dice que entonces lo que va a pasar es que la gente, y no está hablando de la gente del mundo, está hablando de la gente que va a estar dentro de la iglesia, no van a querer, fíjense, no van a querer que los redarguyan, no van a querer que nadie los reprenda, no van a querer que nadie los exhorte. Y eso, díganme si el día de hoy está pasando o no. Sí. A la gente dice, no, mira,
Tengo comezón de oír, pero ¿sabes qué? Quiero escuchar fábulas, quiero escuchar cuentos, quiero que me hablen de cosas que son agradables a mi oído. O sea, cuéntame cosas que me gustan. Por ejemplo, dime que soy un campeón. Dime que todo lo puedo en Cristo. Dime que Dios me va a hacer rico. Dime que soy bien bonito. Dime que nada me va a pasar. Dime que nunca me voy a enfermar. Dime que no hay tribulación y que cuando venga yo la reprendo en el nombre de Jesús. Háblame cosas que no tengan que ver con mi vida. No me estés hablando de exhortándome que viva en santidad. No me estés hablando de la predicación de la palabra. No me estés hablando de exhortación, de reprensión. ¿A quién le gusta que lo exhorten y reprendan? A nadie. Sin embargo, esa es la cura. Esa es la cura para que una persona pueda mantener un corazón limpio, una conciencia pura y una fe no fingida. No existe otra. Ahora, díganme si es verdad. Yo por eso les dije, quiero que ustedes juzguen ustedes esto. Díganme, ¿es verdad que el día de hoy la gente, en lugar de escuchar a un pastor predicando la palabra, prefiere tener a un payaso contándole chistes, contándole mensajes de motivación, contándole todo lo que les hace? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, es que me gusta porque es bien gracioso! ¿Verdad? Yo escuché que una persona, bueno, no una, muchas, en algún momento me dijeron, a mí me gusta mucho cómo predica Marcos Witt porque predica muchos chistes. Dije, pues yo sé que puedes tú contar un chiste, no hay nada malo en que uno pueda en un momento dado dar un chiste como parte pues tal vez del mensaje, si va de acuerdo, ¿verdad? Y lo puedes sacar como eso, como parte de. Pero si mi predicación está enfocada solamente en entretener a la gente, en contarles chistes, para que la gente se sienta bien, y pues yo no les voy a decir, porque imagínate si les digo, se van a sentir mal. Bueno, Pablo fue lo que le dijo a Timoteo. Incluso le dijo, mira, yo delante de Dios te encarezco, O sea, yo pongo a Dios por testigo para que tú prediques la palabra. ¿Cuándo? En todo tiempo. Oye, pero si se enojan, que se enojen. Redargúyelos, repréndelos, exhórtalos con paciencia y doctrina. Con paciencia y doctrina. Dice, ¿por qué? Porque se apartarán la verdad del oído. Por eso yo les decía, en potencia, lo que hoy en día, fíjense ustedes júzguenlo, no me hagan caso, júzguenlo ustedes, como los de Berea, escudriñen lo que les digo, medítenlo, véanlo, díganme si es verdad o no, porque creo que todos tenemos personas que están en alguna iglesia cristiana donde les hablan chistes, y díganme si es verdad o no que en potencia han apartado su oído de la verdad. Y como consecuencia, en potencia son unos herejes. Yo no estoy diciendo, ni los estoy descalificando, ni estoy diciendo que sean personas que no han nacido de nuevo o que se van al infierno. No. Lo que estoy diciendo es que son personas que en pequeño son pequeños herejes. ¿Por qué? Porque si tú escuchas lo que ellos hablan cosas que no tienen nada que ver con la fe genuina, sincera, pura. Te hablan de cosas que nada que ver. Yo lo veo, por ejemplo, en mi familia. Yo tengo familia que es cristiana. Y yo veo lo que publican. Porque ustedes saben que las redes sociales hoy en día son un gran lavadero. Y no es que yo esté buscando ver qué publican. Cada quien sabrá lo que publica. Pero una cosa sí les puedo decir, que de la abundancia de tu muro, o de la abundancia de tu corazón, habla tu muro, ¿verdad? Entonces yo veo, y yo digo, ¿qué es esto? ¿De qué es? O sea, yo la veo y digo, ¿cómo que publicó ahí yoga? Curso de meditación trascendental. ¿Qué es esto? O sea, yo lo leo y digo, ¿no se habrá equivocado? Y luego vuelvo a ver otra vez, ¿no?
curso de psicología, ¿verdad? Cómo vivir en armonía con el universo. Yo lo leo, digo, ¿qué es esto? Y cuando tú hablas con la gente, no están, ¿cierto o no? Díganme, yo quiero que ustedes me digan, o al menos soy yo, y es mi percepción, pero yo lo que veo es que la gente que ha desviado, que se ha apartado de la verdad, en potencia son unos herejes, hablan herejías, y no tienen una fe genuina, transparente, como dice Pablo, no tienen una fe no fingida. Es cierto, ustedes véanlo. E insisto, no estoy diciendo, ¿verdad?, de ahora en adelante, ¿verdad?, todos son unos herejes. No, pero es una realidad, y lo dice Pablo, en los últimos días van a llevar a la gente, la misma gente va a traer sobre de ellos todos estos maestros que lejos, muy lejos, lejísimos de predicarles la palabra, les van a hablar un montón de tonterías y que ellos van a estar felices, porque de hecho es lo que hacen, amontonarán para sí maestros. Y ustedes díganme si el día de hoy no vemos que el apóstol fulanito, que el evangelista sultanito, ¿verdad?, y ahí están todos escuchando montón de tonterías y de herejías que dicen. Por ejemplo, Cash Luna, el libro que él sacó en honor al Espíritu Santo, más bien debería ser en deshonor al Espíritu Santo, porque todo lo que habla él en su libro son un montón de herejías, así, pero un montón de herejías. Todo lo que él dice, todo lo que él habla. A ver, yo les pregunto, ¿no es verdad que la gente lo sigue y lo tiene como un gran maestro y un gran predicador? Sí. ¿Por qué? Porque les gusta lo que escuchan y les rasca el oído. Nunca vas a escuchar que Cash Luna confronte a la gente, porque primero, para hacer eso, él tiene que confrontarse consigo mismo, y él tendría primero que responder por él, y eso nunca jamás vas a ver que los que salen en enlace van a hablarte acerca del pecado, de santidad, de que no estés tratando de comprar a Dios con tu dinero. Nunca vas a escuchar que ellos digan, no, esto es una mentira, no es verdad. Nunca lo vas a oír. Y sin embargo, ese canal de televisión se ha hecho grande y se ha hecho poderoso y rico gracias a toda esa gente que ha apartado de la verdad del oído y que le está dando su dinero, no solo a ellos, a un montón de gente como ellos. Entonces es importante que nosotros veamos esto. Fíjense, hay 5 características, de acuerdo a lo que Pablo dice en 1 Timoteo, que ahorita voy a regresar ahí, capítulo 1, de una persona que tiene una fe que no es genuina, es una fe fingida. Y como dije, es un pequeño hereje en potencia. Miren, lo primero que dice Pablo es que les mueve el deseo de lo novedoso. Dice ahí que estos hombres, y dice nombres, en el verso número 4, dice en el verso 3, para que mandaras a algunos que no enseñen diferente doctrina a la que tú has enseñado. Y luego verso 4, en 1 Timoteo, capítulo 1, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por la fe, así te encargo ahora. Fíjense, estos hombres lo que hacían, que ahorita vamos a ver los nombres de ellos, de hecho es Himeneo, Alejandro, dice que ellos se movían por lo novedoso. ¿Qué era lo que discutían? O sea, ¿cuál era la moda que había ahí? Y que Pablo dice, no, mira, tú no hagas caso de eso.
¿Qué hacían ellos? Ahí lo dice el verso 4, lo leí. Entraban en disputas sobre genealogías. ¿Qué más? 1 Timoteo 1:4. ¿Están conmigo o contra mí? Bueno, pues no me contestan. A ver, ¿qué dice ahí que hacían? ¿Qué más? Genealogías interminables. Miren, hoy aquí en Guadalajara también hay una moda, aunque ahorita ya no está tan fuerte, pero hubo una muy fuerte. Por ahí todavía andan, sí andan algunos. Los nuevos judaizantes. Nos tocó a nosotros, yo tuve la experiencia de conocer a 2 de ellos que se metieron a donde estábamos antes. Se metieron ahí y empezaron a ir a la iglesia los domingos. Y pues los veíamos que iban, ¿verdad? Y bueno, pues lo normal era que uno platica con la gente. Entonces empecé a platicar con uno de ellos. De hecho, no sé si a ti te tocó conocer a uno de ellos, Diego, estos judaizantes. Y él empezó a decir que él iba porque, pues que quería conocer a la gente, ¿no? Quería involucrarse más, pero había algo que no nos checaba. Entonces ya un buen día, él dijo, no, lo que pasa es de que yo soy judío. Y pues no sé si usted sabía, pero todos los apellidos que terminan en EZ o NS son judíos. Entonces yo lo que vengo es a enseñarles pues que ellos son de origen judío y por lo tanto pues Dios manda que guarden ellos la ley, ¿verdad? Y dije, caray, ¿cómo? A ver, y ya empecé a platicar con él. Entonces lo que ya después supimos es que este tipo de personas se meten a las iglesias cristianas y les llegan con el cuento de que son judíos. Díganme, ¿cuántos González, Flores, Hernández, Garcías, Pérez no hay? Ramírez, ¿cuántos no hay? Entonces entonces dicen, ¿sabías que tú eres de origen judío? Y la gente se la cree. Y los llevan a un punto en el que les hacen creer que ellos tienen más gloria y más honra porque son judíos, aunque nunca se habían dado cuenta. Para nosotros puede parecer una broma, pero déjenme decirles, ese movimiento creció tanto que dividió iglesias enteras, completitas. Había una persona con su esposa a nosotros nos trabajaba todo lo que era la serigrafía, ¿te acuerdas, verdad, de él? Le mandamos a hacer trabajos y él se congregaba en una iglesia cristiana y ahora ya no, ahora pertenecía a un grupo judío mesiánico. Ya habían negado incluso la gracia, como los Gálatas, y ya guardaban el sábado, ya no comían ciertas cosas, y estaban convirtiendo a muchos cristianos, los estaban embaucando y engañando con el cuento de que eran judíos. Bueno, déjame, para irme rápido. Una de las cosas que suceden en aquellos que empiezan a tener una fe una fe fingida, es que se empiezan a mover por lo novedoso. O sea, ¿qué está pasando ahorita? Pues ahorita está, pues no sé, ¿verdad? ¿Qué puede ser? Honestamente no sé lo que pueda haber, pero lo que hay de moda, ¿qué hay de moda? Por ejemplo, hace un tiempo atrás, unos años, estaba de moda el que supuestamente, ¿verdad?, llovía oro en las iglesias. ¡Ay, llueve oro! Y caen gemas y piedras preciosas. Y era una moda. Otros empezó a entrar la moda del shofar, ¿verdad? Y ya tenían shofares dentro, o sea, esos cuernos que usan los judíos, ¿verdad? Decían, cuando tocas el shofar se declara guerra espiritual. Ya estaban todos, y ya gritando. O sea, ha habido modas. Esta es una de las características. Estos hombres se dejaban guiar por algo que era una moda, que era que las fábulas. ¿Qué son las fábulas? Los cuentos. A la gente le gustaba eso. Le gustaba escuchar de genealogías, su linaje, de dónde vienes, quién eres. No, mira aquí, vamos a trazar tu línea y tú vienes de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Y Diego dice, no, pues yo estoy barbón, yo creo que sí debo de ser de ellos, ¿verdad?
y ya ratito ya se deja crecer sus sus rizos, ¿verdad? Y luego ya no viene más que los sábados y ya no me dice pastor, me dice rabino, y ya, ¿cómo, verdad? O sea, vemos cosas raras. Bueno, esa es una. Otra, ¿verdad? Otra característica es exalta la mente a expensas del corazón. O sea, su énfasis está más bien puesto en exaltar el conocimiento que el corazón. O sea, quieren estar discutiendo sobre cosas que Pablo dijo. No discutas, si lo dijo o no lo dijo. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. Ustedes vean, por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová van haciendo según ellos, ¿no? Todo un show de conocimiento, según ellos, a la gente que sí es ignorante, ¿verdad? Y llegan y le sueltan un rollo ahí, un bosquejo, ¿verdad? Y no, ¿sabía usted que el mundo se va a acabar? ¿Sabía usted? Y la gente se queda así. Pero la verdad es que no saben nada. Pero a ellos les gusta discutir. Y los puedes tener todo el día ahí metidos. Y nunca les vas a ganar, ¿verdad? Eso es lo que ellos hacen. Les mueve la arrogancia y no la humildad. Porque una de las cosas que tenían estos hombres, que vamos a ver ahorita, es que ellos miraban por encima del hombro de manera despectiva a la gente sencilla. Y los veían como unos ignorantes. Pablo dijo, mira, hazte a un lado de ellos. No les hagas caso. Yo en lo personal, digo, tuve que quitar a algunas personas de los que yo tenía como conocidos míos en Facebook, porque la verdad yo me cansé de estar escuchando sus alegatos y sobre todo un desplante que más que un conocimiento de la Biblia era tratar de avergonzar a la gente, incluso llegar a un punto en donde a la gente casi la mandaban al infierno. ¿Por qué? Pues porque no tienes el conocimiento que yo tengo, o sea, una carencia de humildad. Esos son los rasgos que vemos nosotros. Alguien dijo, y lo dijo muy cierto, que si el cristianismo ha sufrido más, no ha sido por causa de los que lo persiguen, sino más bien por el dogmatismo ignorante que hay dentro de muchas iglesias. O sea, la gente se va más por un dogma que por una verdadera doctrina que la pueden llevar a la práctica, como lo dijo Pablo a Timoteo. No se trata de dogmatizar, se trata de llevarlo a la práctica. De nada nos sirve, hermanos, tener una cabezota, como, perdónenme, ¿verdad?, pero como las personas que dicen que son de Yucatán, que tienen una cabeza muy grande, ¿verdad? No nos sirve de nada ser unos cabezones, pero no tener nada de humildad, ni tener en la práctica lo que debemos de hacer. Y ellos carecían de todo esto. Me va a faltar el tiempo, me va a faltar muchas cosas, pero miren, volviendo a 1 Timoteo, bueno, si estamos ahí conmigo en 1 Timoteo 1, en el verso 18 al 20 le dice Pablo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. ¿De qué mandamiento está hablando? Del que estamos hablando. Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. O sea, mira, hijo Timoteo, te encargo, ¿verdad?, este mandamiento, lo que te estoy diciendo, este mandamiento que te doy, de tener una buena conciencia, un buen corazón, una fe no fingida, te lo encargo, para que conforme a lo que se dijo de ti, mediante la profecía, porque oraron por él, y oraron por Timoteo, ¿verdad?, y probablemente lo que pasó es que al orar por él, dieron profecías, o sea, hubo profecías. Timoteo, tú eres un hombre de Dios, ¿verdad?, y Dios te ha apartado. Bueno, le dice en el verso 19, de acuerdo a todo ese testimonio, dice, mantén la fe, una buena conciencia, y desecha
la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y luego ya dice el verso 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Fíjate lo que Pablo hizo. Pablo este pasaje lo está cerrando con una seria reprensión de 2 miembros de la iglesia que habían caído en una fe no fingida, o sea, más bien habían caído en una fe falsa, fingida, ¿verdad? Y a Pablo le entristecía esto, porque no es agradable, nunca va a ser agradable. Y ellos mismos habían arruinado sus propias vidas. Miren, a Himeneo lo encontramos también mencionado en 2 de Timoteo 2:16 al 18, en donde hace un momento lo leí, en donde habla precisamente que Himeneo y Fileto, que era otro hombre, ya habían desviado su fe de la verdad, de tal manera que estaban perturbando a otros diciendo que la resurrección ya se había efectuado. O sea, ya estos hombres se habían desviado, habían perdido ese corazón limpio, esa buena conciencia, y ahora estaban desviándose de la verdad. Y lo malo, como yo lo decía hace un momento, es que ellos empiezan a trastornar a otros. Y empezaban a decirle, no, mira, la resurrección ya se efectuó, ¿verdad? Ya se efectuó la resurrección. ¿Cómo que ya se efectuó la resurrección? ¿Cómo es posible que Jesucristo ya vino y yo me quedé, verdad? No es posible. No, ya nos quedamos, aquí está. O sea, aquí, pero el punto aquí no es nada más el hecho de que ellos estuvieran enseñando una herejía, sino que eso sucede. Hoy en día escuchamos un montón de gente que está diciendo un montón de cosas que la Biblia no dice. Como yo les decía, que las lunas de sangre, que los jinetes del Apocalipsis en Chapala, que el no sé qué de no sé dónde, y que ya en Chile, ¿verdad? Vieron un unicornio volando, y cosas que la gente realmente lo cree. Los jinetes del Apocalipsis no pueden estar ahorita, hermanos. Hay que leer la Biblia. Y Alejandro, o sea, el otro personaje del que menciona, también se menciona en 2 de Timoteo 4, 14 y 15, en donde la gran mayoría están de acuerdo que está hablando del mismo Alejandro, que era un hombre, dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate, le dice Pablo, 2 de Timoteo 4, 15, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Sí? Y muchos coinciden que es el mismo Alejandro que, habiendo sido excomulgado, fue restaurado a la iglesia y que estaba dándole rienda suelta a su enojo, acusando a Pablo incluso ante los mismos jueces romanos para que lo arrestaran. O sea, este tipo de personas que se han desviado llegan a trastornar la fe de la gente. Por eso yo les decía, miren ustedes, cuando les hablen de que fulanito de tal convirtió el agua en vino, hermanos, les digo algo, miren, hay unos magos que hacen mejores trucos y no andan pavoneándose, ¿eh? Hay gente, hay de estos ilusionistas que hace un rato estaba viendo un ilusionista que se sube así, yo no lo había visto, pero se baja de un edificio como si fuera araña, así, ¿verdad? Y luego caminó allá en Inglaterra, caminó en el agua, ¿verdad? O sea, pero si estos ilusionistas empezaron en una iglesia, se les llenaba. De veras, como este hombre que decía que transformaba el agua en vino, y la gente le creía. O que incluso pasaban y le decía, a ver, ven, como cualquier truco de barato de magia de circo, aquí anótame, ¿verdad? Anota un número o anota tu nombre. Eso yo lo vi en internet. Y ponía, por ejemplo, pasaba Moni, ¿verdad? Y ponía ahí, no, pues yo, por ejemplo, fui invitado, ¿verdad? Y no la conozco. Entonces pasaba ahí y ponía su nombre, ¿verdad? Y decía, yo no sé cuál es su nombre. Y luego ya le decía, muy bien, tu nombre es
Sí, Señor. A ver, sí, como si el Espíritu Santo estuviera aquí en el oído, ¿verdad? Susurrándole. Mónica, ¿te llamas Mónica? ¡Ay, sí! ¡Gloria a Dios! Hermano, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Es un truco. Y estoy hablando de cosas bien pequeñas. Pero así puedo hablar, por ejemplo, que el chicle santo, la escoba ungida, el palo ungido. Métanse ustedes. Véanlo. La manguera ungida. ¿Lo han visto? ¿Quién ha visto estos videos? ¿No lo ha tocado ver? Bueno, qué bueno, mejor. Estos hombres se habían apartado de la dirección de una conciencia limpia. Se habían vuelto, su fe no era una fe pura, transparente. Y nosotros, hermanos, tenemos que mantener un corazón puro, una conciencia limpia y como consecuencia una fe no fingida. Una fe que no es falsa, una fe que es transparente, que habla con los demás, que vive la fe como Dios quiere que viva, pero no está cayendo en cosas, ¿verdad? No se ha entregado una doctrina falsa. No, hermanos, tengamos mucho cuidado. Incluso fíjense que algo que es muy común es que cuando una persona se desvía, o desvía su fe, el primer instinto que busca, su primer instinto, en lugar de reconocer que ha fallado, es buscar siempre una justificación. Hermanos, nunca hagan eso. Mira, si hemos fallado, pidamos perdón, porque de eso se trata, tener una buena conciencia. De eso se trata, tener un corazón limpio. El decir, ok, si yo fallé, pido perdón. Si yo hice algo mal, lo reconozco, lo admito. ¿Para qué? Para que como consecuencia mi fe pueda ser una fe no fingida, una fe transparente. Cuando una persona desobedece a la voz de la conciencia que Dios le ha dado, su conciencia y su conducta se rebajan y su pensamiento se retuerce. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a mantener un corazón limpio, una conciencia buena y como consecuencia una fe no fingida. Algo que hizo Pablo, que lo dice ahí en 1 Timoteo 1:20, dice, si quieren ir rápidamente, 1 Timoteo 1:20, dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué es lo que hace Pablo cuando dice que ha entregado a Satanás? ¿A qué se refiere? Cuando dice ahí, he entregado a Himeneo y Alejandro, ¿verdad? Los he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿A qué se está refiriendo? No les permití seguir en la iglesia. O sea, el entregar a Satanás a alguien es excomulgarlo. Por ejemplo, no voy a leerlo porque el tiempo ya no nos alcanza, pero el Señor Jesús en Mateo 18, si ustedes quieren ahí leerlo en su casa, léanlo, del 15 al 20, Él estableció cómo debemos nosotros de actuar en la iglesia, unos con otros. Esto ustedes creo que ya lo saben. Por ejemplo, dice, si tu hermano peca contra ti, ¿qué tienes que hacer? Exacto. Repréndelo tú y él a solas. Y dice, si te oye, has ganado a tu hermano, ¿verdad? O sea, ya, perdón, hermano, no, qué bueno que me dijiste, ya, no pasó nada. Pero dice, bueno, pero si no te oye, trae 2 testigos. Si no los oye, dilo a la iglesia. Y si a la iglesia no le hace caso, tenlo por gentil y publicano. O sea, ¿qué entra aquí? Lo que el Señor enseña es que si él, el punto último es que si no escucha, échalo, adiós, bye. No tiene caso. Es entregar a Satanás, es entrar en disciplina de la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Ahora, ¿por qué se busca esto?
¿Por qué se busca, por qué Pablo hacía esto? ¿Por qué la Biblia enseña esto? Porque eso es lo que se debe de hacer cuando una persona ha caído en ese punto. Lo mejor es decirle que te vaya bien. ¿Para qué? Para que estando allá afuera, excomulgado, pues puedas estar expuesto a que incluso el mismo Satanás te pueda meter unas buenas, de tal manera que te haga reflexionar. Eso es lo que pasó en 1 Corintios 5, cuando dice que un hombre estaba saliendo o viviendo con su madrastra. Y Pablo dice: en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu, con el poder del Señor Jesús, el tal se ha entregado a Satanás. O sea, el muchacho el hombre que estaba saliendo con su madrastra, dijo: expúlsenlo. ¿Con qué fin? Dice: para destrucción de la carne. O sea, para que en su cuerpo sea mortificado, sea bofeteado, para que tenga un proceso duro, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, lo que está diciendo es que Pablo, o la esperanza de Pablo, era que Himeneo y Alejandro fueran excomulgados. Definitivamente de la iglesia no, pero sí por un tiempo, con el fin de que la disciplina al echarlos fuera les ayudara a rehabilitarse, para que corrigieran, que se dieran cuenta: no, eso está mal lo que hicimos, oye, la regamos, no, pues regresa, pide perdón. ¿Con qué fin? Pues con ese fin. No se trataba de pedirle a Dios: Dios mío, ¿verdad? Castígalo, júzgalo para que se le quite. No. La disciplina nunca debe tener ese fin, hermanos, nunca. La disciplina se aplica como un remedio que Dios ha diseñado, no para hacer daño, sino para curar, para que la persona recapacite. Y muchas veces sí sucede. Pero bueno, esto lo digo como consecuencia de lo que pasó con estas dos personas. Pero si ustedes se fijan, el ejemplo que nos deja la palabra es que nosotros debemos de tener cuidado. Debemos de vivir nuestras vidas con una limpia conciencia, con un corazón limpio y como consecuencia una fe no fingida. No le des oídos. O sea, como dijo Pablo, apártate. Si tú empiezas a escuchar que alguien te empieza a dar, como le llaman, el canto de las sirenas, aléjate, no le hagas caso. Es una mentira. ¿Qué está tratando de hacer esa persona? Desviarte de tu fe. Que vivas una fe no fingida, una fe fingida más bien. Y Dios quiere que vivas una fe no fingida, una fe transparente. ¿Sí me explico? Eso es bien importante, hermanos. Hoy en día estamos sufriendo los embates, de verdad lo digo en serio, dentro de la iglesia estamos sufriendo una crisis terrible y cañonazos directos de parte de muchos de estos hombres que a la gente le están diciendo: mira, no, pues, oye, pues ahí, ¿y qué hay en tu iglesia? Dicen: ¿y se mueve el Espíritu Santo? Porque en mi iglesia todos los domingos el Espíritu Santo se mueve. ¿Qué es eso? Claro que se mueve el Espíritu Santo. ¿Han oído eso? ¿Lo han oído? Es muy común. La gente luego dice: en mi iglesia sí hay poder. Y ellos le llaman poder a que cada domingo la gente se cae o cae en éxtasis o se tambalean y dicen: ahí el espíritu sí se mueve. Entonces muchas veces tú puedes decir: uy, en la mía no pasa eso. No, pues es que en la tuya no está el Espíritu Santo. No, permíteme, ese es el canto de las sirenas. Ten mucho cuidado, mucho cuidado. Debemos mantener una fe no fingida, pura, transparente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues pónganse de pie para terminar. Me pasé un poquito, pero creo que valía la pena. Qué gusto tener a Marta, que está aquí con nosotros, después de un largo periodo de remodelaciones. Ya está aquí. Qué bueno, Marta, nos da mucho gusto que estés aquí. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias. Padre, ayúdanos a que podamos, cada uno de nosotros, analizar siempre nuestros corazones
que podamos tener y dirigirnos con los demás hermanos y con todas las personas, siempre con una conciencia limpia, con un corazón limpio, purificado, y que nuestra fe sea una fe genuina, una fe transparente. Ayúdanos, Señor, a poder cada día ser fortalecidos por ti, a que podamos permanecer firmes en tu verdad. Sepamos, Señor, que estamos viviendo los últimos días que Pablo dijo, en donde habrá muchos maestros que van a estar dispuestos a que otros los busquen y les enseñen lo que quieren oír. Pero eso no es lo que tus hijos queremos. Queremos escuchar tu palabra, aunque tu palabra nos confronte, aunque nos duela, pero eso nos ayuda a mantener una fe transparente, una fe no fingida. Gracias te doy, Señor. Bendice esta ofrenda, bendice a cada uno que va a salir a su hogar o a sus diferentes lugares, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén.